¿Alguna vez has sentido que tu mente es un campo de batalla? Que cada día amaneces y lo primero que llega a tu cabeza son pensamientos oscuros, dudas aplastantes, miedos paralizantes que te susurran: no vas a lograrlo, no eres suficiente, todo está mal y va a empeorar. Porque seamos honestos, hay días donde ni siquiera necesitas que alguien te critique. Tu propia mente se encarga de destruirte. Pensamientos de fracaso, de culpa, de derrota, que aparecen sin invitación y se quedan como huéspedes indeseados que devoran tu paz, tu esperanza y tu fe. Y lo peor es que luchas contra ellos, tratas de ignorarlos, intentas pensar positivo, pero regresan una y otra vez, más fuertes, más insistentes, más convincentes. Te acuestas agotado de pelear contra tu propia cabeza. Te levantas cansado antes de empezar el día. Y sientes que estás atrapado en una prisión invisible, donde las rejas son tus propios pensamientos y el carcelero es una voz que conoces demasiado bien, la tuya propia, pero distorsionada, envenenada, programada para autodestruirte. Pero ¿y si te dijera que en 2 Corintios 10:4-5 está la llave maestra para salir de esa prisión? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy vas a descubrir que tu mente no tiene que ser un campo de batalla. Puede convertirse en un jardín donde la paz de Dios florece. Pero para eso, necesitas aprender a reprogramar tu mente con el único poder capaz de destruir las fortalezas mentales que el enemigo ha construido: la palabra de Dios. Porque lo que necesitas entender es esto: tu problema no es solo pensar negativo. Tu problema es que tu mente ha sido programada por años de mentiras, traumas, fracasos y ataques del enemigo. Y una programación no se borra con buenas intenciones. Se borra con una reprogramación más poderosa. Y esa reprogramación se llama la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más anhelas? Despertar un día y sentir paz mental. Poder dormir sin que tu cabeza te torture con escenarios catastróficos. Mirar al futuro con esperanza en lugar de pavor. Creer que Dios realmente tiene planes buenos para ti y no solo desastres esperando a la vuelta de la esquina. Eso es lo que tu alma grita, ¿verdad? Libertad mental, paz interior, dominio sobre tus propios pensamientos. Hubo un hombre en la Biblia que conocía muy bien esta batalla, un hombre brillante, educado, con una mente privilegiada, pero esa misma mente que era su fortaleza se convirtió en su prisión, porque él había sido programado desde niño con las enseñanzas más rigurosas, las tradiciones más estrictas, el conocimiento más profundo de la ley. Su mente era una máquina perfectamente aceitada para juzgar, condenar y perseguir. Y lo hacía con pasión, convencido de que servía a Dios mientras destruía a los seguidores de Cristo. Pero un día, en el camino a Damasco, una luz cegadora lo derribó, y escuchó una voz que desmanteló toda su programación mental en segundos. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento de confrontación divina, toda su estructura mental se derrumbó. Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que era verdad, todo el sistema de creencias que gobernaba su mente, colapsó. Y durante 3 días estuvo ciego, no solo físicamente, sino mentalmente, como si Dios estuviera formateando su disco duro interno. Cuando recuperó la vista, ya no era el mismo hombre. Su mente había sido reprogramada. Y ese hombre, Pablo, escribiría después: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Él había experimentado la reprogramación mental más radical de la historia. De perseguidor a apóstol, de destructor a constructor, de enemigo a embajador. Todo porque permitió que Dios borrara la programación antigua e instalara una nueva, la mente de Cristo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: «Señor,
Reprograma mi mente con tu palabra y destruye todo pensamiento que no viene de ti. Escríbelo ahora, porque necesito que declares esa verdad sobre tu vida. Y quédate hasta el final, porque voy a darte las armas específicas que necesitas para ganar esta batalla mental. Herramientas que han liberado a miles y que van a liberarte a ti también. Prepárate, porque vamos a entrar en territorio de guerra espiritual. Vamos a identificar exactamente cómo el enemigo programa tu mente. Y más importante, vamos a aprender paso a paso cómo Dios la reprograma. Esto no es motivación barata. Esto es guerra espiritual con estrategia divina. 1. La verdad devastadora. Tu mente ha sido hackeada por el enemigo. Necesito que entiendas algo que va a cambiar por completo tu manera de ver tus pensamientos negativos. Esos pensamientos no son solo tu personalidad pesimista. No son simplemente tu forma de ser. No son casuales ni inocentes. Son ataques estratégicos. Son virus mentales que el enemigo ha implantado en tu mente con un propósito específico: destruir tu fe, paralizar tu destino y alejarte de la voluntad de Dios. Jesús lo dijo con una claridad brutal en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y una de las armas más efectivas del ladrón no es un evento catastrófico, es un pensamiento, un pequeño pensamiento negativo que se planta en tu mente como una semilla venenosa. Y si no lo arrancas, crece, se multiplica, echa raíces y eventualmente produce fruto de muerte en tu vida. ¿Y sabes cuál es la estrategia favorita del enemigo? La repetición. Él no necesita convencerte de una mentira grande de una sola vez. Solo necesita susurrarte la misma mentira 1000 veces hasta que tu cerebro la acepte como verdad. No vales nada, se repite 100 veces. Vas a fracasar, se repite 200 veces. Dios está enojado contigo, se repite 300 veces. Y eventualmente, tu mente se rinde. Acepta la mentira como realidad y empiezas a vivir desde esa programación falsa. Porque aquí está lo que muchos cristianos no entienden. Tu cerebro no distingue entre una verdad y una mentira repetida suficientes veces. La neurociencia lo confirma. Las vías neuronales se fortalecen con la repetición. Si repites un pensamiento negativo constantemente, estás literalmente construyendo autopistas cerebrales que hacen más fácil pensar negativo y más difícil pensar positivo. Estás reforzando la programación destructiva. Y el enemigo lo sabe. Por eso no te ataca con una sola tentación grande, te ataca con 1000 pensamientos pequeños. Mira cómo te fue mal otra vez. Nadie te valora. Siempre terminas solo. Tus oraciones no funcionan. Dios ayuda a otros, pero a ti no. Uno tras otro, día tras día, hasta que tu mente está completamente dominada por su narrativa. Pero escucha esto. Efesios 6:12 nos revela la verdad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu batalla mental no es psicológica, es espiritual. No estás luchando contra tu cerebro. Estás luchando contra fuerzas demoníacas que quieren dominar tu mente, y déjame decirte cómo operan. Primero, identifican tus heridas, ese rechazo de la infancia, ese abuso que nunca sanó, esa traición que te rompió, esa pérdida que te devastó, y plantan pensamientos que explotan esas heridas. Nadie te va a amar porque eres dañado. Mereces sufrir por lo que hiciste. Nunca vas a superar lo que te pasó. Cada pensamiento es un dardo inflamado apuntando directo a tu punto más vulnerable. Segundo, distorsionan la verdad sobre Dios. Porque el enemigo sabe que si logra que tengas una imagen distorsionada de Dios, vas a vivir en miedo, culpa y desesperanza. Entonces te susurra: Dios no te escucha. Dios te está castigando. Dios está decepcionado de ti. Y poco a poco tu relación con Dios se contamina. Ya no oras con confianza, oras con miedo. Ya no te acercas con libertad, te acercas con vergüenza. Y el enemigo sonríe porque logró su objetivo: separarte del único que puede salvarte. Tercero,
te hacen creer que esos pensamientos son tuyos. Esa es la trampa maestra. Porque cuando crees que esos pensamientos son tuyos, no los combates. Simplemente los aceptas. Así soy yo. Así pienso. Es mi naturaleza pesimista. Y ahí es donde el enemigo te tiene exactamente donde quiere, identificado con sus mentiras, defendiendo su programación, viviendo su agenda. Ahora, aquí viene la parte que va a liberarte. 2 Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo. Esa palabra es de guerra. Significa que tienes que arrestar tus pensamientos, tienes que interrogarlos, tienes que juzgarlos. No puedes simplemente dejar que cualquier pensamiento camine libremente por tu mente. Tienes que ser el guardián de tu propia mente. Y aquí está el proceso que necesitas implementar desde hoy. Cuando llegue un pensamiento negativo, y va a llegar porque el enemigo no se rinde fácilmente, tienes que hacer 3 preguntas. Primera, ¿este pensamiento se alinea con la palabra de Dios? Si la respuesta es no, es un virus. Elimínalo. Segunda, ¿este pensamiento produce vida o muerte en mí? Si produce muerte, miedo, desesperanza, es del enemigo. Deséchalo. Tercera, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? Si te aleja, es una trampa. Resístelo. Y no es suficiente con identificar el pensamiento malo. Tienes que reemplazarlo con verdad. Filipenses 4:8 te da la lista de compras mental. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es tu nueva programación. Esos son los pensamientos que tienes que cultivar intencionalmente. Porque aquí está la realidad. Tu mente no puede estar vacía. Si sacas un pensamiento negativo y no lo reemplazas con uno positivo, el negativo va a regresar con 7 peores. Jesús lo enseñó en Mateo 12:43-45. El demonio expulsado regresa y encuentra la casa vacía, barrida y adornada. Y trae 7 espíritus peores. La solución no es solo limpiar tu mente, es llenarla con la presencia de Dios, con su palabra, con sus promesas. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero que todos aquí sepamos que no estamos solos en esta batalla, que hay hermanos y hermanas en todo el mundo peleando la misma guerra mental. Y juntos, con las armas de Dios, vamos a vencer. Porque la verdad que necesitas grabar en tu corazón es esta. El enemigo tiene acceso a tu mente solo si tú se lo permites. Él no puede leer tus pensamientos, pero puede sugerir pensamientos. Y si tú los recibes, los meditas, los crees, le estás dando permiso para programarte. Pero cuando aprendes a discernir, a rechazar, a reemplazar, le cierras la puerta. Y recuperas el control de tu propia mente. Y déjame decirte algo personal. Hubo años en mi vida donde estuve completamente dominado por pensamientos de fracaso. No importaba cuánto orara, cuánto congregara, cuánto sirviera. En mi mente había una voz constante diciéndome que no era suficiente, que iba a fallar, que Dios no estaba conmigo. Y esa voz me paralizó. Me robó oportunidades. Me mantuvo pequeño cuando Dios me había llamado a algo grande, hasta que un día entendí, esa no era mi voz, era el enemigo usando mi voz para destruirme, y cuando identifiqué al verdadero origen, pude pelear la batalla correcta. 2. El código divino. Cómo la palabra de Dios reprograma tu cerebro. Ahora vamos a entrar en algo revolucionario, algo que la ciencia apenas está comenzando a confirmar, pero que Dios siempre ha sabido. La palabra de Dios tiene poder literal para reprogramar tu cerebro. No es una metáfora bonita, no es un concepto espiritual abstracto, es una realidad neurológica y espiritual que va a transformar tu vida cuando lo entiendas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva.
tiene vida propia, tiene poder propio. Y cuando entra en tu mente, comienza un proceso de cirugía espiritual que corta, divide, separa lo que es tuyo de lo que es del enemigo. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos trata la Biblia como un libro de consulta ocasional. La leen cuando están en problemas. La buscan cuando necesitan un versículo motivacional para una publicación en redes sociales. Pero no la usan como lo que realmente es, el arma más poderosa para la transformación mental. Romanos 12:2 es el manual de instrucciones. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. Esa palabra en griego es metamorfosis, como cuando una oruga se convierte en mariposa. No es un cambio superficial, es una reestructuración completa de tu naturaleza. Y esa metamorfosis sucede por medio de la renovación de tu entendimiento. Renovación. Esa palabra significa hacer nuevo, reemplazar lo viejo, actualizar el sistema. Tu mente necesita una actualización constante, porque el mundo, el enemigo y tu carne están constantemente tratando de instalar virus, malware, programas destructivos. Y la única forma de mantener tu mente limpia es actualizarla diariamente con el sistema operativo de Dios, su palabra. Ahora déjame explicarte exactamente cómo funciona esto. Cuando lees la palabra de Dios, cuando la meditas, cuando la declaras en voz alta, estás activando un proceso neurológico llamado neuroplasticidad. Tu cerebro tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales, de construir nuevas autopistas de pensamiento. Y cada vez que reemplazas un pensamiento negativo con una verdad bíblica, estás literalmente recableando tu cerebro. Por ejemplo, cuando el pensamiento «soy un fracasado» llega a tu mente y tú lo reemplazas con Filipenses 4:13, «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», estás haciendo dos cosas. Primero, estás debilitando la vía neuronal del pensamiento negativo. Cada vez que lo rechazas, esa autopista se va deteriorando. Segundo, estás fortaleciendo la vía neuronal del pensamiento de verdad. Cada vez que declaras la palabra, estás pavimentando una nueva autopista que eventualmente se convierte en tu camino automático. Pero aquí está el secreto que cambia todo. No es suficiente con leer la palabra. Tienes que meditarla. Josué 1:8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Meditar significa rumiar, masticar mentalmente, repetir una y otra vez hasta que penetra en tu subconsciente. Porque aquí está la realidad. Tu mente consciente solo controla el 10% de tu comportamiento. El 90% viene de tu subconsciente. Y tu subconsciente está programado por la repetición. Lo que sea que repites constantemente, eso se convierte en tu programación automática. Por eso el enemigo usa la repetición de mentiras. Y por eso Dios te ordena meditar en su palabra día y noche, porque está compitiendo por el control de tu subconsciente. Y aquí viene algo práctico que necesitas implementar hoy mismo. Escoge 3 versículos que ataquen directamente tus 3 pensamientos negativos más recurrentes. Si tu pensamiento dominante es «no soy amado», tu versículo es Romanos 8:38-39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si tu pensamiento es «estoy solo», tu versículo es Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Si tu pensamiento es «no tengo futuro», tu versículo es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escribe esos 3 versículos. Pégalos en tu espejo, en tu refrigerador, en la pantalla de tu teléfono. Y cada vez que el pensamiento negativo llegue, no lo combatas con tu lógica, combátelo con la palabra. Declara el versículo en voz alta. Porque hay poder en la declaración verbal. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando declaras muerte, produces muerte. Cuando declaras vida, produces vida.
Y no me digas que no funciona hasta que lo hayas intentado consistentemente por 30 días. Porque eso es lo que toma formar un nuevo hábito neurológico. 30 días de repetición consistente. 30 días de rechazar la mentira y declarar la verdad. Y al día 31, vas a notar algo milagroso. El pensamiento negativo ya no tiene el mismo poder. Ya no te derriba automáticamente. Porque construiste una nueva autopista mental que te lleva directo a la verdad de Dios. Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar significa memorizar, almacenar, tener siempre disponible. Y cuando tienes la palabra guardada en tu corazón, cuando la has repetido tantas veces que está grabada en tu memoria, se convierte en tu sistema de defensa automático. El pensamiento negativo llega y tu mente inmediatamente dispara el versículo correcto. Sin esfuerzo, sin lucha, automático. Esa es la reprogramación completa. Cuando tu mente ha sido tan saturada con la palabra de Dios que ya no tienes que esforzarte para pensar bien. Simplemente piensas bien porque esa es tu nueva naturaleza. Esa es tu nueva programación. Y el enemigo puede seguir enviando sus ataques, pero rebotan, porque tu mente está fortificada con verdad. Isaías 26:3 promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No paz parcial, no paz temporal. Completa paz. La condición: que tu pensamiento persevere en Dios, que mantengas tu mente enfocada en Él, en su palabra, en sus promesas. Y cuando haces eso, la paz no es algo que tienes que buscar. Es el resultado natural de una mente reprogramada con verdad divina. Escribe en los comentarios: Hoy comienzo mi reprogramación mental con la palabra de Dios. Hazlo como un pacto, como una declaración de guerra contra la programación antigua, porque hoy es el día donde tomas control de tu propia mente y le entregas las llaves a Dios. 3. Las fortalezas mentales. Identificando y destruyendo patrones de pensamiento demoníacos. Ahora vamos a profundizar en algo que la mayoría de los cristianos nunca hacen: identificar las fortalezas mentales específicas que el enemigo ha construido en tu mente. Porque no basta con decir, quiero pensar positivo. Tienes que identificar exactamente qué fortalezas están dominando tu pensamiento. Y luego, con las armas de Dios, destruirlas sistemáticamente. Volvamos a 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un sistema de pensamiento fortificado. Es una mentira que se ha repetido tantas veces, se ha creído tan profundamente, se ha vivido tan consistentemente, que se convirtió en una estructura mental aparentemente inamovible. Por ejemplo, alguien que fue rechazado repetidamente en su infancia desarrolla una fortaleza de rechazo. Su mente está programada para interpretar todo a través del lente del rechazo. Alguien que creció en pobreza extrema desarrolla una fortaleza de escasez. Su mente está cableada para esperar que siempre faltará, que nunca habrá suficiente. Alguien que fue traicionado brutalmente desarrolla una fortaleza de desconfianza. Su mente no puede concebir que alguien pueda ser genuinamente leal. Y estas fortalezas no son solo problemas psicológicos. Son estructuras espirituales que el enemigo usa como bases de operación en tu mente. Desde esas fortalezas, lanza ataques constantes. Y mientras la fortaleza permanezca en pie, los ataques van a continuar. Por eso no puedes solo tratar los síntomas, tienes que demoler la fortaleza completa. Pero aquí está el problema. Muchas personas se identifican con sus fortalezas. Yo soy pesimista. Yo soy inseguro. Yo soy desconfiado. Y cuando te identificas con una fortaleza, la defiendes. Porque la ves como parte de quién eres. Pero escúchame bien. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus emociones. Tú no eres los patrones que el enemigo instaló. Tú eres quien Dios dice que eres. Y esas fortalezas son invasores ilegales que necesitan ser expulsados. Ahora, voy a darte el mapa para identificar tus fortalezas. Responde estas preguntas con brutal honestidad.
Primera. ¿Qué pensamiento negativo aparece automáticamente en tu mente sin que lo invoques? Ese es el síntoma de una fortaleza. Segunda. ¿Qué mentira sobre ti mismo has creído por tanto tiempo que ya ni la cuestionas? Esa es la base de la fortaleza. Tercera. ¿Qué área de tu vida está constantemente bajo ataque mental? Ese es el territorio que el enemigo ha ocupado. Una vez que identificas la fortaleza, viene el proceso de demolición. Y Pablo te da el arma en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La palabra de Dios no es solo para defensa, es para ataque, es para demolición, es para destrucción de fortalezas. Pero aquí está el secreto que muchos ignoran. No puedes usar la palabra de Dios casualmente contra fortalezas establecidas. Tienes que usarla quirúrgicamente, específicamente, persistentemente. Jesús te mostró cómo en el desierto. Cuando el diablo lo tentó, él no respondió con oraciones genéricas. Respondió con "escrito está", y luego citó exactamente el versículo que destruía esa tentación específica. 3 tentaciones, 3 espadas diferentes, 3 victorias específicas. Así es como atacas una fortaleza, identificas la mentira central, encuentras el versículo específico que la contradice, y lo declaras una y otra vez hasta que la fortaleza se derrumba. No es magia instantánea, es guerra espiritual persistente. Porque las fortalezas no se construyeron en un día y no van a caer en un día, pero van a caer si perseveras. Déjame darte un ejemplo real. Alguien con una fortaleza de indignidad piensa constantemente: no merezco las bendiciones de Dios. Esa mentira está enraizada en experiencias pasadas, palabras destructivas que le dijeron, fracasos que interpretó como evidencia de su falta de valor. Entonces identifica el versículo contrario, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo declara todos los días. No merezco nada, pero la gracia de Dios me da todo. Mi valor no está en mis obras, está en su amor incondicional. Al principio, la mente se resiste, porque la fortaleza es fuerte. Pero día tras día, declaración tras declaración, la verdad empieza a penetrar. Las paredes de la fortaleza empiezan a agrietarse, y eventualmente colapsan. Y donde antes había una estructura de mentiras, ahora hay espacio para que la verdad construya algo nuevo. Y aquí viene algo que necesitas entender sobre la naturaleza de estas batallas. El enemigo no se rinde fácilmente. Cuando empiezas a atacar una fortaleza, él intensifica los ataques. Es como si estuvieras tocando un avispero. Las avispas salen furiosas. Los pensamientos negativos se multiplican. Empiezas a pensar: esto no está funcionando, estoy peor que antes. Pero eso es exactamente la señal de que estás ganando. Porque si el enemigo no estuviera preocupado, no estaría contraatacando tan duro. Santiago 4:7 te da la estrategia de victoria. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primero sumisión a Dios, luego resistencia al diablo. No al revés. Porque si tratas de resistir sin estar sometido, no tienes autoridad. Pero cuando estás bajo la cobertura de Dios, cuando tu vida está alineada con su voluntad, tu resistencia tiene poder. Y el diablo no solo retrocede, huye. Ahora, hay algo más que necesitas hacer: confesión y renuncia verbal. Porque muchas veces tú mismo le diste permiso a esas fortalezas sin darte cuenta. Con tus palabras, con tus acuerdos, con tus declaraciones negativas sobre ti mismo. Soy un desastre. Nunca voy a cambiar. Esto es lo que merezco. Cada declaración negativa es como firmar un contrato con el enemigo dándole autoridad sobre esa área. Entonces necesitas romper esos contratos verbalmente. Declarar: renuncio a toda palabra negativa que haya dicho sobre mí mismo. Cancelo todo acuerdo que hice con el enemigo consciente o inconscientemente. Declaro que soy quien Dios dice que soy. Soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, con propósito divino y destino glorioso. Y ninguna fortaleza del enemigo tiene derecho legal a permanecer en mi mente.
Escribe en los comentarios el nombre de una fortaleza mental que has identificado en tu vida. No detalles, solo el nombre. Ejemplo: miedo, rechazo, fracaso, indignidad. Hazlo como un acto de valentía, porque reconocer la fortaleza es el primer paso para destruirla. Y yo voy a estar orando por cada nombre que vea en los comentarios, declarando la destrucción de esas fortalezas en el nombre de Jesús. Porque la promesa de Dios para ti hoy es esta: lo que el enemigo construyó durante años, Dios puede demolerlo en momentos cuando tú le das permiso. Cuando tú te alineas con su palabra, cuando tú declaras su verdad, cuando tú peleas con sus armas, las fortalezas no tienen opción. Tienen que caer, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 4. La mente de Cristo, viviendo en libertad mental permanente. Hemos llegado al momento de la transformación final. Has identificado los ataques del enemigo, has aprendido a usar la palabra como arma, has demolido fortalezas. Ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo mantienes tu mente libre permanentemente? ¿Cómo vives en libertad mental continua sin volver a caer en los mismos patrones destructivos? Y la respuesta está en algo revolucionario que Pablo escribió en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice podemos tener. No dice tal vez tendremos. Dice tenemos. Tiempo presente. Posesión actual. Tú, como hijo de Dios, ya tienes acceso a la mente de Cristo. El problema es que no la has activado, no la has reclamado, no la has aprendido a usar. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Significa pensar como Él piensa, ver como Él ve, interpretar la realidad como Él la interpreta, responder a las circunstancias como Él responde. Y cuando vives desde la mente de Cristo, los pensamientos negativos no encuentran terreno fértil. Porque estás operando en una frecuencia completamente diferente. Pero aquí está el proceso para activar esta mente. Filipenses 2:5 te da la instrucción. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros. Es una decisión activa. Es una elección intencional. No es algo que te cae del cielo mientras duermes. Es algo que cultivas, que practicas, que desarrollas hasta que se convierte en tu naturaleza. ¿Y cuál era el sentir de Cristo? El versículo siguiente lo explica. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Humildad. Esa era la mente de Cristo. No se aferró a sus derechos, no defendió su posición, no exigió reconocimiento, se vació a sí mismo. Y aquí está la conexión con tus pensamientos negativos. La mayoría de los pensamientos destructivos vienen de un ego herido, de un sentido exagerado de tus derechos. Merezco mejor. No es justo. Deberían tratarme diferente. Pero cuando adoptas la mente de Cristo, cuando vives en humildad genuina, esos pensamientos pierden poder. Porque ya no estás defendiendo un ego. Estás viviendo una misión. Cristo en el huerto de Getsemaní te muestra el nivel más profundo de dominio mental. Él sabía lo que venía: la traición, los golpes, la cruz. Su mente pudo haberse llenado de pánico, de resentimiento, de desesperación. Pero escucha su oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la clave. No negó el dolor. No fingió que era fácil, pero sometió su voluntad, sus emociones, sus pensamientos a la voluntad del Padre. Eso es lo que tú necesitas aprender. No vas a eliminar todo pensamiento difícil. No vas a vivir en una burbuja donde nunca llegue un pensamiento negativo, pero vas a aprender a someterlo inmediatamente a la voluntad de Dios. El pensamiento llega: no puedo con esto. Tu respuesta inmediata: Padre, tu voluntad, dame tu fuerza. El pensamiento llega: estoy solo. Tu respuesta inmediata: Padre, tú prometiste nunca dejarme, me aferro a tu presencia. Y aquí viene algo práctico que va a revolucionar tu vida de oración.
Deja de orar solo cuando estás en crisis. Empieza a orar preventivamente sobre tu mente. Cada mañana, antes de que el día comience, ora. Espíritu Santo, toma control de mi mente hoy. Filtra todo pensamiento antes de que entre. Alerta mi espíritu cuando el enemigo esté atacando. Dame discernimiento para reconocer mentiras inmediatamente. Llena cada espacio mental con tu verdad. Esa oración preventiva es como instalar un antivirus espiritual, porque cuando invitas al Espíritu Santo a gobernar tu mente desde el primer momento del día, Él cumple su función. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él te va a recordar la verdad exacta que necesitas en el momento exacto. Y déjame hablarte sobre algo que cambió radicalmente mi batalla mental. Empecé a agradecerle a Dios por mis pensamientos antes de tenerlos. Suena extraño, pero escucha. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Empecé a declarar: Gracias, Padre, porque hoy mis pensamientos van a glorificarte. Gracias porque mi mente va a ser un jardín de verdad. Gracias porque ningún ataque mental va a prosperar. Y algo sobrenatural pasó. Mi mente empezó a alinearse con lo que ya había declarado con gratitud. Porque aquí está el secreto. La gratitud reprograma tu cerebro más rápido que cualquier otra cosa. Cuando vives en gratitud constante, tu cerebro literalmente no tiene espacio para pensamientos negativos. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Porque no puedes estar genuinamente agradecido y amargado al mismo tiempo. No puedes estar alabando a Dios y maldiciéndote a ti mismo simultáneamente. Son frecuencias opuestas que no pueden coexistir. Entonces empieza cada día con gratitud.
No por las circunstancias necesariamente, sino por quién es Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tienes control. Gracias porque me amas. Gracias porque estás peleando por mí. Y mientras haces eso, estás saturando tu mente con verdad que desplaza las mentiras. Ahora, aquí viene la parte de la disciplina diaria que nadie quiere escuchar, pero que es absolutamente esencial. Tienes que proteger lo que entra en tu mente. Porque no puedes estar metiendo basura todo el día y esperar tener pensamientos puros. Proverbios 4:23 es claro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu mente. Eso significa ser selectivo con lo que ves, lo que escuchas, con quién pasas tiempo. Si estás llenando tu mente con música que glorifica la depresión, tu mente va a pensar depresivo. Si estás viendo películas que normalizan la venganza, tu mente va a pensar vengativo. Si estás en relaciones donde constantemente te hablan negativo, tu mente va a absorber esa negatividad. No me malinterpretes, no estoy diciendo que vivas en una burbuja religiosa desconectada del mundo. Estoy diciendo que seas intencional sobre qué influencias permites que programen tu mente. Porque tu mente es el templo del Espíritu Santo. Y no puedes llenar el templo de Dios con basura y esperar que Él se sienta cómodo ahí. Y aquí viene la promesa final que necesitas recibir. Isaías 26:3 otra vez. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Completa paz. No es una meta inalcanzable. No es solo para supercristianos. Es para cualquiera que mantenga su pensamiento en Dios. Y mantener tu pensamiento en Él no significa que tienes que estar orando 24 horas. Significa que Él es tu referencia constante, tu primer recurso, tu fundamento mental. Cuando algo malo pasa, tu primer pensamiento no es pánico, es Dios tiene control. Cuando alguien te hiere, tu primer pensamiento no es venganza, es Dios es mi defensor. Cuando el futuro parece incierto, tu primer pensamiento no es miedo, es Dios conoce el final. Esa es la mente de Cristo operando en ti. Y cuando vives ahí, los pensamientos negativos simplemente no pueden dominarte. Porque tu mente está anclada en una verdad más grande que cualquier mentira. Escribe en los comentarios, hoy mismo decido que la mente de Cristo gobierne mi mente, que la paz de Dios guarde mis pensamientos y que ninguna fortaleza del enemigo tenga lugar en mí. Hazlo como una declaración profética sobre tu futuro. Porque lo que declares hoy con fe, Dios lo va a cumplir en tu vida. Y ahora, déjame hablarte directamente al corazón. YouTube está haciendo todo lo posible para limitar videos de fe. Están haciendo que sea cada vez más difícil que estos mensajes lleguen a las personas que los necesitan. Y no podemos permitir que eso pase. No podemos quedarnos callados mientras el enemigo trata de silenciar la palabra de Dios en esta plataforma. Por eso necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video. No es vanidad, es estrategia. Cada like le dice a YouTube que este contenido es valioso, que la gente lo quiere, que debe mostrarlo a más personas. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Porque cada suscriptor es un soldado más en este ejército de luz. Cada uno de ustedes es parte de algo más grande, una revolución espiritual en las redes sociales. Y escúchame bien. Si viste este video y te vas sin hacer nada, sin dar like, sin suscribirte, sin compartir, estás siendo parte del problema. Estás permitiendo que el enemigo gane territorio. Porque tu comodidad, tu pereza para hacer un simple clic, puede ser la razón por la que alguien más nunca vea este mensaje. Alguien que está al borde del suicidio porque sus pensamientos lo están destruyendo. Alguien que está perdiendo su familia porque no puede controlar su mente. Y tú pudiste ser el instrumento para que este video llegara a ellos, pero no lo hiciste. Así que te pregunto, ¿vas a ser parte de la solución o parte del problema? ¿Vas a luchar por la expansión del reino o vas a ser un espectador pasivo? Porque este no es un juego. Esto es guerra espiritual. Y necesitamos a cada soldado activo, comprometido, dispuesto a hacer su parte. Comparte este video en todas tus redes sociales. Mándalo por WhatsApp a tus contactos.
Porque tal vez la persona que más necesita escuchar esto está en tu lista de contactos esperando que tú seas valiente suficiente para compartir. No te avergüences del Evangelio. No te dé pena compartir contenido de fe. Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si el mensaje te transformó a ti, compártelo para que transforme a otros. Y si ya hiciste todo eso, si ya diste like, si ya te suscribiste, si ya compartiste, quiero decirte, estoy orgulloso de ti. Eres parte de esta familia espiritual que está cambiando el mundo un video a la vez. Mantén tu llama encendida viendo más videos de este canal, porque cada día hay un mensaje nuevo que Dios tiene para ti. Y si te descuidas, si dejas de alimentar tu espíritu, el mundo te va a apagar. Padre Celestial, en este momento tomo autoridad sobre cada mente que ha escuchado este mensaje. Declaro que toda fortaleza mental está siendo demolida ahora mismo por el poder de tu palabra. Rompo toda cadena de pensamientos negativos, de depresión, de ansiedad, de miedo, de desesperanza. Decreto que la mente de Cristo está siendo activada en cada persona, que tu Espíritu Santo está tomando control de sus pensamientos, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, está guardando sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Declaro que ningún ataque mental del enemigo va a prosperar, que toda mentira está siendo expuesta y destruida, y que desde hoy viven en libertad mental, con dominio propio, con claridad divina, con esperanza inquebrantable, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4-5. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.